realidad. Tú misma lo dijiste, no, no te podemos preguntar nada mientras estemos, pues, en esto. Sí. Y eso que están como de buenas, están de buenas porque estoy de buenas pulgas. Por lo general en parciales no. Ni el Estás buenas de buen, noches les contesto. o sea, hoy estás de buenas pulgas así, toda tierna, toda tú. O Sí. sea, hoy sí ya tus tres comiditas, desayuno, almuerzo, cena, un buen día, no te dolió la cabeza, nada. Nada. Nada, y conteste rápido que vea, por estarme echando cháchara, está contestando despacio. Profe, yo la verdad estoy respondiendo a la par que hablo contigo. Qué hombre tan eficiente. Solo son 10 preguntitas, ¿no? Está Yo muy... me estoy, yo me estoy distrayendo, profe, con todo lo que hablan. Ah, ¿sí ve? No, profe, pero es que sí, toca aprender a hacer multitarea. Hagamos 15 minuticos de silencio. No Multitask. hablemos que así No, profe, me siento mejor hay que hablar hablando. porque si no me... Sí, yo también me siento solo, profe. ¡Ay, porositos! ¡Ay! Me dieron ganas hasta de coger Se los celulares. achantó, va a llorar, tiene el ojo agua. Quítale, ¿sabes? Ay, vea pues. Profe, ¿y qué tal estuvo la mudanza? Ay, todavía tengo desorden, porque es que falta colgar algunas cosas. Las cajas de los 3 meses que duran ahí años y años y años. No, tampoco. No, no, no. No, ya solo falta como colgar el televisor, colgar un cuadro mm, y una repisita. Y ya. Y se podría decir, uno, bueno, no, hay un cuarto que está desorganizado. Dios. Profe, si hay muchos muebles, tenga cuidado con las polillas. No, 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 muebles no hay. Hay bien poquito. ¿A qué barrio te mudaste, profe? Para uno es súper gomelio, huevo. Se llama Luis. ¿A lo Juanpis? Es, Me da risa que la pregunta que sale como de nombre aparece por allá de quintas y uno como, hola. sí, es que todavía no le puedo como, no lo he aprendido a configurar muy bien, entonces, o sea, como que coge todas las preguntas y las resuelve. Profe, ¿cuántos puntos vale la pregunta número 2? No sé por qué no sé cuál es la pregunta número 2, pero casi todas cuestan 5 puntos. Igual creo que ahí te dice cuántos puntos equivalen. No, es que la pregunta número 2 no tiene puntaje, por eso le preguntaba. Ya me reviso acá, no tiene puntaje. Profe, ¿y por qué por qué para lo de los nombres no lo haces como en dos partes? O sea, tipo dos pestañas, en la primera te preguntan el nombre y ya en la siguiente sí son las preguntas. Es más fácil. ¿Cómo si yo así? Bueno, esa es la pregunta. Estoy aprendiendo. Déjenme. No, pues yo te dejo, profe, pero pues ese sería un buen consejo que diría yo, porque la verdad tampoco sé cómo programar ese tipo de cosas, entonces pues, ajá, pero sí sé que se puede como hacerlo en dos, entonces sería que en la primera pusieras el nombre y en las otras pues Sí, ya pones las preguntas. sí, sí he visto que sí se puede, pero me voy a poner en la tarea del otro corte, de este corte, a ver cómo se hace. No les prometo nada, pero lo voy a intentar. No quiere Igualmente es promesas válido, rotas. Pero yo les estoy diciendo que lo voy a intentar para no romperles el corazoncito. tan bonita. O sea, no nos tiene en cuenta en su corazón, o sea, ¿qué hice yo para merecerme una profesora como tú? No, Sí, profe, ¿para qué? tan bonito. ¿Ya? Ah, me enamoré. Me- Profe, yo siempre doy gracias porque nos tocó usted y no Alejandro. Yo también. No me imagino cómo serán los parciales de Alejandro. Ah, yo les puedo contar cómo son. ¿Cómo son? Alejo hace parciales en dos partes. Miren que por aquí tengo la plataforma abierta y como la comparto con él, puedo ver los parciales de él. Pero es un poco más. Uy, la copia. No,
No les sirve de nada porque son diferentes. A ver, el parcial. No, profe, es una broma, no, no sé, no se me achicopala. Por decir, Alejo les deja un trabajo. A ver, dice parcial, corte uno. Esta es una parte, ¿no? Crear un manuscrito iluminado aplicando las características, la temática, deben desarrollar un cortometraje sobre el circo y las mariposas. Ah, Pero esas fueron las actividades de teoría del color. Eso ya lo hicimos. no, esta me aparece aquí en Historia del Arte. Bueno, lo de los manuscritos, sí, porque yo me acuerdo que él estaba mencionando que él también ponía a hacer eso y que tocaba hacer una investigación re áspera para poder responder eso. Ujú, Pero pues si son así, entonces me imagino que los parciales son igual que en teoría del color, como que te pone a hacer un trabajo y después te pone un examen. exactamente. Entonces, pero o sea, todo lo que les estoy leyendo es del primer corte. Deben realizar una portada en xilografía, viendo un cortometraje que les dejó. Tienen que realizar una contraportada sobre entiendo, bueno, dice como un anexo. Y deben realizar varios textos que desarrollen la letra capital. Deben leer un PDF y a partir de ese PDF desarrollar un manuscrito. Deben Sí, fue usar, lo mismo que hicimos en teoría. sí, supongo que debe ser lo mismo. Y su parcial. mm, sí, es que a veces les vale como las dos materias en una sola. Pero entonces una la ve desde la parte de historia y la otra la ve pues ya desde la parte del colegio. Profe, ¿y sabe qué? El profe siempre nos tenía con su, pues él llamaba al círculo cromático, lo llamaba el círculo traumático. No lo culpo. Yo me saqué unos 5 en eso. ¿Y por qué? Es que tocaba hacer un mandala y pues yo lo hice así con pinturas payasito y qué tal es. Pero, o sea, no me cogió bien en el cartón que utilicé, que fue prácticamente cartón paja. Ay, Entonces, la cagaste. ¿Llegaste a ser el pescoy? sí, no sé, creo que tú no entraste a la clase, ¿verdad? No, no, no. Pero yo antes había hecho, al final hice un gato, pero no te lo mostré, ya te lo voy a mostrar cuando regrese a Colombia. Vale, de una. Ven, yo te Oye, muestro ¿tú así cuándo rápidamente cómo quedó regresas el o qué? pez. Profe, ¿Tú cuándo regresas? Ahí quedó el pececito. es que, está chévere, ¿ah? Pero se ve un poquito opaco. Es por la resolución de la cámara. Es que igualmente si te das cuenta esa partecita café fue cuando ya me estresé y ya, yo dije ni mierda y ya no pude continuar porque, o sea, la estructura de mandala la comencé en la cabeza, en las aletas, se me olvidó cómo es que se, bueno, o sea, las aleticas de la espalda que yo sé que eso tiene un nombre, pero se me olvidó. Toda la estructura de mandala la tiene, pero en el cuerpo ya como que no me cogían La letra los dorsal. Pero tonos. ¿sabes qué, bro? Así una crítica constructiva. Te quedó Cuando horrible, lo ¿no? vi, no, cuando lo vi, ¿sabes? Yo no pensé que era el pescado, yo pensé que era un papagayo, de verdad. Que No es sé, un la profe. papagayo. ¿Qué es eso? ¿Busca? ¿No sabe qué es un papagayo, profe? ¿Usted sabe? Sí, todo pasado. Yo no sé qué es un papagayo. Googlea, googlea. Compañero, Ah, papagayo es como una especie de loro, pero mucho más grande, colorido y pues tiene las plumas mucho más largas que un loro en sí y es originario de la selva. ok, ok. No sé si tomar eso como ofensa o tomarlo como, No, 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 pues, no, no ofensa, sino es Las que, o dos sea, cosas. no parecía un pez, sino parecía un papagayo, pero, o sea, se veía bonito los colores porque, pues, muestra bastante diversidad. Bueno, no es por nada, pero les quedan como 15 minutos aproximadamente. no dijiste que ya hemos estado hablando durante 15 minutos, no lo puedo creer. Sí, imagínate. Que ustedes echan mucha cháchara. Ay, ya va a hablar. Ah, no. Ay, no lo encuentro.
¿Se me encuentra la respuesta? Haciendo No, es que estoy buscando a un man, pero no le encuentro ningún documento. por eso está haciendo trampa. No, porque pues tú no has visto los documentos y ahorita me estás diciendo que se podían utilizar, entonces, pues, ajá. No, yo no les dije que se podía utilizar. Sí, ay, no tan chistosos. No, pues ¿para qué no has visto la info si no la podemos utilizar? Compañero, deja de trampear, compañero. No, yo Ah, no estoy haciendo trampa. que conste, gracias al compañero ya no les vuelvo a pasar las diapositivas porque entonces me hacen trampa. No, 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 profe, está mal. Yo no quise decir eso, sino que lo que pasa es que no, uno no debe buscar información, pero lo que tiene a la mano, pues, obviamente con ayuda de sus anotes que ha hecho en la clase, lo debe, pues, resolver. sí, por eso, eso es lo que yo estoy buscando. Ajá. Ah, vale, bro, vale, vale. John, ya están presentando el parcial. Les quedan como 15 minutos. Ah, vale, profe. Entonces espérame ya que ya presento el parcial. Listo, ahí te envié el link. Les quedan como, exactamente les quedan 15, 20 minutos. Sí. Y pues sus compañeritos están presentando el parcial y no hacen sino hablar. Pero te estamos haciendo, o sea, te estamos haciendo conversación y todo y tú, no hacen sino hablar. Me parece muy Déspota de malo mi de tu parte. parte. Sí, es muy déspota, muy cínico de tu parte. Toma una hojita para que te limpies ahí las lágrimas. Se achantó. Vaya. Uy, compañero, con pica es eso, ¿ah? La profesora sabe que uno aún así la quiere, pero pues le gusta tratarla a uno mal. Por eso es que me quieren. A Porque la la profe le tratamos gusta. mal. Yo me he dado cuenta que a la profe le gusta el Pikachu. ¿Cuál Pikachu? Yo tampoco entendí que tiene que ver Pikachu en todo esto. No, o sea, la pica pica, pues, o sea que echa leña, pues, compañero. Echa leña Ya, al ya, fuego. ya, ya. Es que no, o sea, te juro que, que no entiende muchos de tus qué. No, no, no. No, no, no. Si digo algo y no lo entienden, pues entiéndanlo de la mejor manera, por favor, se lo suplico. No, 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 porque, yo o no sea, tienes que pregunto entender por que qué. tu jerga peruana es diferente a la colombiana. Bro, pero igual yo cuando no sé algo lo pregunto, ¿no? Por eso, sí, Sí, normal. por eso lo pregunté. O sea, ¿qué significa el pica pica? Hasta la profesora como, ¿qué Ah, vale, significa eso? vale, vale, vale. Sí, normal. Pues yo no lo tengo que. Copiado, copiado, compañero. Profe, ¿no me quieres ayudar con una? Depende. Escríbala a ver. Ya te se la escribo. Jeje. ¿Cómo a ti que no se sabe esa? Si esa Es fue. que, pero es que yo me acuerdo la traducción de la Bauhaus, pero ya que diga la esta, ay, no sé cómo se lee eso. O sea, la primera palabra es la que me confunde, profe. Mm, hay algo que habla sobre eso. Chicos, esto se cerró y la grabación se detuvo. Pues igualmente estamos haciendo el parcial, profe, entonces no, desde Bueno, que no se vaya a detener cuando estés dando tu tema, pues normal. bueno, Pero si ya se detiene cuando estés dándolo, pues ahí sí ya preocupante. sí, el problema es que no sé por qué me sacó y pues no sé. Pues no sé. Pero pues ahí yo veo que todavía dice recording, entonces no sé si se te haya borrado completamente. Sí, sí se borró porque cuando me sacó, pues es que yo hice todo de manera muy rápida. Cuando me sacó, ahí me sacó el letrerito. Como había terminado otra clase, Sí. como la grabación no pudo ser, o sea, como que no pudo convertirse, algo así, es que sale el letrero. Pero pues normal. O sea, lo que te digo, en este caso, pues estamos en la partecita del este apenas. La siguiente parte, bueno, este tercer corte
viene siendo lo que son culturas precolombinas. Entonces ahí Juan nos puede ayudar en una parte. Pues yo espero, ¿no? Que sea un teso así, mejor dicho. No mames. ¿Cómo así que 25 de 50? Uy, Ah, profe, me siento robado. La de Descartes la puse bien y no me la valió. ahorita hablamos. No, no, quiero. No, Uy, profe, ay, ay. acá es donde comenzamos, profe. Uy, ya. No, me parece muy, muy malo. Culpa mía. Ay, qué huevón. Hay una que sí la cagué re maricamente. No, de por Dios. Bueno, Yo también la fregué en una que. Ay, que no me olvidé de cambiar antes de presionar el botón para enviar todo. Pero No. la que sí me acordé fue la que pusiste tú en tu estado de WhatsApp. Sí, Esa la- me salió disque mal y yo, ¿cómo me va a salir mal si la usé de ¿No? estado? O sea, la usé de estado en WhatsApp y me Pues, salió mal, no, pues. qué ridículo, bro. Bro, como, o sea, tú vendes el producto pero no lo consumes. Sí, algo así, no, o sea, no me parece una falta de respeto. Ahorita no falta que tocaba utilizar el punto al final y por eso me quedó mal y no, no. hay algunas Ay, que bro. efectivamente, que sí, que esas las revisamos, que puede ser una letra, una tilde, ¿listo? Esas las revisamos y verificamos por qué les quedamos tranquilos. ¿Y has salido a marchar, profe? No, yo no puedo, ¿Por qué no? porque tengo clase de 7 a 9, de 9 a 10, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, después de eso almuerzo, después de eso tengo reuniones hasta las 6 de la tarde y de 6 a 10 de la noche tengo clase otra vez. No lo hagas, es demasiado. Y así. Y pues Es demasiado. hoy tuve sustentaciones de, Profe, va a enloquecer. ay, pues sí. Hoy tuve sustentaciones de proyectos desde las 12 hasta las 6 en Jardín de Sofitas. ¿Sustentación de proyectos de qué, profe? ¿De tu carrera o algo así? No, de investigación a nivel nacional. Entonces son todos, como todos los semilleros de las universidades a nivel nacional. Y pues yo era jurado y tenemos un proyecto que acabamos de comenzar ahí en la Unigermana, también se estaba presentando. Entonces estaba así, con este audífono aquí escuchando qué era lo que me sustentaban a mí, con este otro aquí escuchando qué era lo que estaba sustentando la chica que estaba mostrando el proyecto hoy. De por Dios. ¿Tú Y cuánto ganas siendo maestra, profe? no se gana mucho. Realmente, realmente esto sí es una vocación, es algo más porque no le gusta. Pero Profe, se puede decir que usted lo hace por amor al arte. sí, literal. O sea, si preguntan por el pago no es bueno. Y eso que uno tiene maestrías y todo el cuento, no es bueno. Eh, los contratos son por prestación de servicios, nada más por 4 meses. Entonces, lo que es junio y julio, uno no recibe sueldo. Diciembre y enero tampoco recibe sueldo. Entonces, miren a ver qué se hace. No, profe, qué asco. Y casi siempre el primer, por decir marzo, uno nada más recibe 15 días de sueldo. Es casi
como mínimo. Lo mismo en agosto también solamente se recibe como 15 días de sueldo nomás. Definitivamente ser maestro en Colombia es un asco, pero bueno, es el amor a la carrera. Aunque, profe, tú eres Mm, diseñadora gráfica y también Soy maestra, ¿sí? industrial, Ah, eres diseñadora industrial. sí. Ok. Y también maestra de historia del diseño. Claro, en diseño gráfico, en diseño industrial, tú sí o sí ves historia. Yo vi durante mi carrera y 4 historias. Uy, ¿Ves? profe, ¿y cuál historia le gustó más? Mm, la historia de cuando terminaba la carrera y se graduó. no, esa fue un horror. Me gustó mucho una que se llamaba, ay, ¿cómo era? Como, no recuerdo muy bien el nombre, pero era como historia de la belleza y la fealdad. Entonces mostraban cómo desde, o sea, cómo algo que era bello, porque algo era bello. Entonces empezaba a hacer como todo el análisis y desde dónde nace todo el concepto de belleza. Y después sí veíamos como toda la parte de la fealdad. Entonces veíamos todas estas pinturas así grotescas, burdas. También veíamos la parte de las películas. Hay una película que es, si se quieren tostar un poquito la cabeza, que se llama Pink Flamingo. ¿Cómo, cómo? Ah, Pink Flamingo. Es un poquito, es, es pesada. Si la van a ver, véanla solos porque es pesada, es bastante pesadita. Esa y había otra que creo que se llamaba El oro de la montaña. Creo que se llamaba así. No estoy muy... Profe, pregunta, Dime. ¿pesada en qué sentido? ¿A qué se refiere? No es pornográfica, si es lo que ustedes piensan. No. Bueno, sí tiene algunas escenas de sexo fuertes porque es como una familia que es muy grotesca, o sea, grotesca, grotesca, grotesca. Hay uno que es como un drag queen, hagan de cuenta, y la escena final es que va caminando por la calle y un perro se hizo popó y literal se come el excremento. Y Uy, esa escena es real. O sea, esa escena la grabaron así. Hay otra parte en la que creo que es el hijo de ella. eh, es que no recuerdo muy bien si es que secuestra a una chica o lleva como una chica como para como para un gallinero y empieza a tener relaciones con ella y coge una gallina y le mete una gallina en sus genitales. what the fuck? O sea, Ah, su profe. Eso hace, eso hace que la película de la naranja mecánica sea para niños. sí, entonces por eso les digo que es bastante pesadita, es bien pesadita. Entonces, si la van a ver, pues, o si la van a ver con alguien, pues adviertan de que posiblemente hay como algunas escenas que les va a dar asco. Es eso. Entonces, digamos que nosotros veíamos como toda esa parte y todo ese contexto y por qué era feo, por qué se llamaba algo bonito y pues como empezar a analizar todos esos contextos de la historia, dónde viene todos esos elementos. ¿Ves? Entonces, me gustó porque digamos que hay veces que algunos elementos que son feos pueden tener algo de hermoso por el contexto. Entonces ustedes han visto, espérenme, busco cómo es que se llama.
Mm, sí, se llama, es un exprimidor de naranjas de Philip Stark. Entonces se los voy a compartir. Entonces es este exprimidor de naranjas. Entonces aquí lo que pasa, el exprimidor no es funcional. El exprimidor no es que sea la última Coca-Cola del desierto. Lo que pasa es que en contexto histórico, este es como uno de los elementos revolucionarios dentro de la parte del diseño industrial. Entonces, como a partir de esa configuración morfológica se empieza a hablar de todo como un estereotipo y cómo romper con los paradigmas y con los arquetipos que normalmente se vienen dando, con los arquetipos convencionales. Entonces, digamos que las personas que tienen como que este exprimidor lo tienen es por su contexto, con su contexto histórico, porque aparte de eso es carísimo. Entonces, las personas que lo tienen es por decoración, por tener como un tema de conversación de quién sabe sobre ese exprimidor, más no porque funcione, porque sea lindo o algo así. Entonces uno empieza a ver cómo, o analizar cómo algunos elementos son bonitos, más por su historia que en cuanto a su configuración morfológica. Y cómo lo que es lindo para mí no va a ser lindo para ti. Y también le ayuda a uno como a abrir un poquito la mente. ¿Sí? Profe, yo creo que está entrando en el terreno o en el campo de la subjetividad. Sí, sí, sí. Por eso te digo que esa materia era bonita por eso. Entonces, si tú decías que algo era bonito, ¿por qué lo definías así? Porque yo lo podría considerar bonito. Entonces, por eso esa materia me pareció bastante chévere, porque no solamente era como en el año 1600, ¿no es cierto? Ok. Profe, pero yo creo que esa es la base, pues, del razonamiento lógico en lo que tiene que ver eh, muy las carreras de diseño y todo, porque yo siento que uno debe de sustentar de forma muy objetiva y no decir, pues, a mí me parece bonito y punto, ¿no? O a Eh, mí esas cositas creo que ya están por demás. exacto. Entonces, por eso les digo que esa materia era chévere por eso, porque tú no podías decir, oye, es que me gustó, como cuando uno les pregunta, bueno, ¿por qué tomaste esa paleta de color para el desarrollo de de ese brochure? Ay, es que me gusta, ay, es que era bonito. Eso lo sentí como indirectas. ¿Por qué? Es que esa me la hicieron en otra materia. Perdón, no quería herir susceptibilidades. ¿Cómo así, compa? ¿Qué pasó? ¿No te ¿Qué acuerdas de la fue? vez? No me acuerdo en qué materia fue. No me acuerdo si fue en dibujo o en teoría que dije, es que me pareció bonito el color y me dijeron, usted me llega a decir eso otra vez y le hago perder la materia. Ah, ya, sí. Listo, ya terminó el compañerito John. Entonces Jalamos todos, profe. a ver, vamos a revisar. Esa sí me quedó mal, pero re imbécil porque no vi la que decía también pintura rupestre y era todas las anteriores. No, profe, a mí me fue como a perro en misa. Ya miramos qué pasó. ¿Cómo que como perro en misa? No, o sea, son términos acá colombianos que nosotros utilizamos Escribiste mucho. mal. Mira, profesa, me quedó bien solo por no escribir el de Por eso, no te Profe, creas, te estoy diciendo que la revisamos y que si a algo le cambiamos la calificación aquí. O sea, no sé por qué pelean, por qué se estresan, cálmate. No, profe, usted se fue. Y el compañero John Castellanos puso en su estado la frase, que es la pregunta número 1, y no la aplicó al examen, puede creerlo. No, sí la apliqué, solo que al final le colocó un puntico.
Sí, por eso, o sea, está bien. Ah, ya, vale, compañero, vale, vale. O sea, Entendí mal. me hubiera parecido increíble que me quedara mal sabiendo que la tengo en WhatsApp guardada. Sí. Mira, ¿sí es? ¿Sí escuchas? ¿Sí, ¿sí escuchaste? Perdón. Es que todo el día en el apartamento hay algo que suena, pero no sé qué es y me tiene desesperada. Profe, son los espíritus. Ah, Ay, pero es jodido, el Casper que la está molestando. Los chocarreros. pero jodiendo desde las 7 de la mañana tienen como mucho, como, Profe, a mí me prende el microondas día y noche, a cualquier hora. ay, que sí. Espérenme. Mm, ujú. Y es que se lo había dicho a mi compañerito, pero él dijo que yo estaba loca. Y ahorita volví a sonar. Bueno, 5. Te queda entre 5 el parcial. 35, déjame ver qué notas tenemos por acá. Ah, pero si ves que ya había algo que estaba sonando. No, que es que yo te he dicho que no me quedes. Historia, historia. 5, 6. Siento que con la calculadora de acá y no me gusta. Calculadora. Está 44 por acá. Ujú, ujú, ujú. Bueno, ya recibí las notas. Muy bien. Carlos Alarcón. Ya te comparto pantalla para que después me digas que yo les hice trampa, que mejor dicho. Mm, ok, ujú, 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 ujú. 35. Igual. Mm, Profe, yo pensé que era arte rupestre. Bueno, no importa. Nos pasó igual, bro. Tampoco viste la de pintura rupestre y resulta que era todas las anteriores. Sí, Yo bro. también, yo también marqué esa. Qué gonorrea. No. Ustedes tienen una Creo que como me voy cascarita. a dar un botellazo en la cabeza. Mm, Yo Juan, creo que esa fue la cáscara que ¿tienes, dejó la profesora. tienes la Sí. maquetita? Juan, Sí, Juan, profe. ¿tienes la maquetita? Ay, no, profe, me olvidé. Mala esa, compañero.
Mm, ok. Y me faltaría John Martín. Ay. Mm, mm, ¿Cuál escénico? ¿Cuál escénico? Mm, 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 mm. Mm, Bueno, me preocupa que no tengo notas tuyas, notas tuyas. Y profe, yo, pues, lo que pasa es que yo no me puedo, no me he adelantado de nada, profe, porque pues las clases pasadas no había podido entrar, Mm, porque pues la primera fue por lo de, bueno, como 3 clases, 2 clases, que fue por las cuestiones del internet. mm. Entonces, pues la verdad no he presentado. No sé si su merced Lo me único que yo podría... podría hacer es esperarte hasta el viernes. Y como Sí, siento así súper guau, porque a mí me toca entregar sí o sí notas esta semana. Y te recibo sobre 4, siendo así como súper generoso. listo, sí, señora. Sí, sí, profe. No te podría ayudar de otra manera. Si de pronto, Juan, que de pronto también te hace falta uno, quieres como subir la nota también, sería como la que puedo dar. Sí, profe, dice hasta el viernes, ¿no? Sí, hasta el viernes, porque no tengo. Vale, profe. ¿Qué cosas hay que presentar además de la silla, profe? ¿Solo eso? ¿La No, silla y ya? no es todo. Tú Ah, tienes, yo lo tengo todo. Ah, remaquia. por eso no te dije nada. Entonces, de ese modo, Alarcón, 35, Castellanos. Castellanos podríamos estar hablando, te quedan 40,55. ¿Cómo es eso? O sea, 4.5, ¿sí? ¿O cómo? No, 40,55. Es decir, te faltan 4 décimas para llegar al 41. Y con estar hablando, ¿a qué te refieres? No sé, cualquier empanadita que llegue aquí a la casa. Ah, Uy, pues, profe, ¿cómo sería? Dame para el viernes y yo te envío 2 empanadas. Es que pagan el viernes. Ay, pagan el viernes. Ay, Pues sí. y yo estoy pidiendo empanadas. Me hace el favor, un ramo de empanadas aquí en mi casa. ¿Cómo así existen los ramos de empanadas? Yo pensé que solo existían los de pollo. Yo te Oh, mando un ramito Dios. de pollo. Bueno, está bien. Está bien, un Bueno, rato de pollo también. bueno, bueno. Listo. Y Martínez, te quedan 2, 3. ¿Listo? Pero pues obviamente tú me vas a entregar todos los trabajos, esa nota no sube y no nos queda bajita. Listo, Pues sí, señora, profe. bajita de perdida, ¿no? Sí, sí, señora. ¿Listo? Listo, profe, dale, muchas gracias. Ok, esas son las notas de este corte. Ahora, espérenme, cierro todo esto. Ay, no, me toca preguntarle una cosita, Aleja. Alejandra, Alejandra, Alejandra. Bueno, espérenme. Esta semana vamos a hablar sobre el arte precolombino. Pues estoy buscando la diapositiva. No hay otra la que no. Escribes. Bueno,
Entonces, entendemos como arte precolombino todo lo que había antes de la llegada de los españoles a América, ¿cierto? Bueno, más que hablamos del arte precolombino cuando todos aquellos objetos, entiéndanse objetos como textiles, objetos como herramientas de casa, orfebrería, todos esos elementos como originarios antes de la llegada de Colón y que tienen como una influencia netamente hispana. Posee características estéticas técnicas funcionales, algunos están directamente, digamos que, influenciados sobre los ritos y sobre los diferentes contextos que tenían las culturas. No podemos hablar de un solo arte precolombino, no podemos hablar de una sola cultura. Obviamente, eh, hubo algunas culturas que predominaron más que otras, algunas que resaltaron más que otras. Bueno, como sabemos entonces que no solamente tenemos un solo arte precolombino, es posible que nosotros podamos o sepamos de algunas que quizás es imposible que te ignore. Yo les voy a mencionar algunas, como les repito, les voy a mencionar como las más importantes. Hoy las vamos a mencionar. Más adelante vamos a hacer un énfasis sobre esas culturas. Por eso le decía a Juan que más adelante es imposible que él me ayude en una parte. Lo ideal es que la parte o el arte que se generó o que se desarrolló de entre los elementos precolombinos fueron desarrollados o tuvieron la capacidad de modificarse según, perdón, me estresa el letrerito este de eso, me fastidia un poco. La mayoría de las culturas precolombinas, ay, la mayoría de las culturas precolombinas se destacaron por toda la parte orfebre y toda la parte del oro. Algunas culturas utilizaban diferentes elementos adicionales al oro para generar los trueques, los famosísimos trueques. Recuerden que los trueques eran los intercambios que se daban de algún elemento por otro elemento. Para nosotros, antes de toda la conquista española y todo el descubrimiento de América, el oro, digamos que no era un material tan precioso como si lo veían los españoles. ¿Qué era lo que nosotros o lo que nuestras culturas valoraban un poco más que el oro? ¿Qué creen ustedes que era? No me acuerdo, creo que era otro material precioso, pero no me acuerdo, creo que era el cobre, ¿no? No, No, profe, la verdad no me acuerdo. no era un material, ¿No era un material? no. Espera, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué era lo que las culturas indígenas valoraban más que el oro? Pongámoslo así. Uy, lo siento, profe, se me fue. Es algo que ustedes utilizan hoy en día. Uf, ¿Qué utilizamos hoy en día? mm, ¿El agua? no, no. Ay, no sé. La sal. Ah, ¿la sal? La sal era lo que más se valoraba antes. ¿Por qué? Porque con la sal ustedes podían pues darle sabor a la comida y adicional a ello podían como generarle, como secar la sal, secar algunas carnes para consumirla en tiempos donde no era posible obtener proteína. Entonces, ¿qué ocurría?
o porque de ahí viene el dicho de nuestros antepasados, que es de mala suerte que se le riega a uno la sal. Porque imagínense, usted viajando, digamos, les estoy diciendo mentiras, a pie, desde aquí, desde Bogotá, digamos allá hasta el Perú, a piececito, caminando, digamos que ¿cuánto nos demoramos caminando de aquí hasta allá? ¿Hasta dónde, profesor Perú? Mm. Porque recuerden que nuestras culturas eran al principio no eran culturas que se quedaban quieticas, al principio eran culturas muy nómadas que se la pasaban transitando de un lugar a otro. Entonces imagínate tú desde aquí, desde Bogotá hasta Perú, caminando, llevando tu sal y que se te regara, o que tuvieras un roto dentro de tu saco. ¿Qué ibas a cambiar cuando llegaras allá? Nada, porque no tenías nada para cambiar. Entonces, por eso se consideraba que era de mala suerte regar la sal. Y por eso es que cuando se nos riega la sal, nosotros decimos, ay, no, es mala suerte. Pero realmente ese es el contexto histórico, el por qué es de mala suerte regar la sal. ¿Mm? Profe, pero yo tengo entendido que históricamente también la sal ha sido muy importante para las muchas culturas, ya que incluso antes, etimológicamente hablando también, pues la palabra salario viene de la sal, pues, porque antes se pagaba con sal y Mm. esa era como que la moneda que utilizaban para hacer los intercambios. Sí, sí, sí. Por eso te digo, esa era la manera de generar su trueque. O sea, por eso les mencionaba a ustedes, era más importante la sal que el oro. Era por ese detalle. Porque con la sal ustedes podrían hacer muchísimas cosas. Entonces, por eso sí era muy importante para nuestros indígenas, para nuestra cultura, era muy importante la sal. ¿Mm? Entonces, cuando, antes de que todas las colonias españolas invadieran, es que yo no digo conquistar, no sé, cuando invadieran todas nuestras culturas, nosotros teníamos un desarrollo arquitectónico, un desarrollo textil, un desarrollo orfebre bastante grande, bastante chévere. Nosotros teníamos de un modo u otro mucha tecnología, pues no obviamente teníamos circuitos, no obviamente teníamos como elementos así celulares y demás, pero de manera tectónica sí teníamos muchos elementos que si hoy en día pensamos, ¿cómo hicieron eso? Es bastante complejo, ¿listo? El único país que nos llama arte precolombino así es Brasil. Brasil lo define como arte precolonial, es decir, antes de la colonia. Bueno, tenemos que el arte precolombino utilizaba o generaba desarrollo, perdón, realizaban figuras antropomorfas dentro de cada una de las piezas. Nuestras culturas son súper ricas en todo este tipo de detalles. Yo por eso les decía a ustedes, si pueden, vayan al Museo del Oro, por favor, vayan, porque cada una de las piezas orfebres que se generan acá, que se generaron durante esa época y que se alcanzaron a rescatar y que no nos robaron y que se quedaron acá, son piezas muy, muy lindas. Y yo sé que ustedes van a decir, ay, profe, pero eso está muy feo. Pero piensen en la época, sin la tecnología, sin todos los elementos que tenemos hoy en día, ¿cómo hicieron para lograr ese nivel de detalle? Eso era lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Cómo es esa belleza que es más belleza histórica que belleza estética. Entonces, así funcionaba.
Em, Dentro de las culturas que más resaltaron dentro del arte precolombino fueron los mayas, los aztecas y los incas. ¿No es cierto, compañerito? Profe, yo quiero inferir de lo que dice, porque antes de que se formara como tal la civilización inca, pues antes de eso existían muchos pueblos que también tenían nombres y que vivían en cierto tipo de regiones del Perú, que estaban regados por todo lado, pero también eran culturas y también tenían su propia forma y estilo de pues, Tacho, tacho, fabricar. tacho. Sí, 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 sí. Acuérdate que yo les estoy mencionando aquí las que más resaltaron. No estoy negando que hayan más. Obviamente aquí en Colombia también tenemos más, pero las que más resaltaron, ¿sí? Por eso te decía, necesito de tu ayuda, pero más adelantico, espérate. Bueno, ¿Listo? bueno, profe, Pero termina yo tu le ayudo parte. con todo lo que quiera, pero ya después podemos dejar la discusión acalorada. No, ¿por qué? O sea, no, no, Ya, estoy bromeando, profe, estoy bromeando. ah, yo así, pero ¿por qué? O sea, yo no estoy negando la existencia de más culturas, de más civilizaciones, sino que simplemente estas fueron las que más se destacaron eh, y de las que más podemos tener evidencias. ¿Sí? Es como la cultura de San Agustín aquí en Colombia. También es precolombina, pero pues eh, no tuvo una influencia tan grande como la tuvieron estas culturas. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, pues bueno, de manera personal, a mí me gustaría conocer más sobre tu cultura. Parcialmente de acuerdo, profe, con lo que dijo, parcialmente. Listo. Entonces, por el momento, y según el sílabus que me obliga a la universidad, hablamos de mayas, aztecas e incas. ¿Listo? Son los que están en este momento, pero como te digo, más adelante tú me vas a ayudar y más, me vas a complementar toda la información que está aquí. Entonces, ay, ¿qué tal es? Tengamos en cuenta que la mayoría de las obras, la mayoría de los elementos que se realizaron eh, o fueron quemadas o fueron dañadas o fueron robadas por los diferentes colonizadores que llegaron a estas tierras. Algunos elementos que se utilizaron, bueno, digamos que dentro de la orfebrería, hablemos concretamente, dentro de la parte de la orfebrería precolombina, era muy rica en los diferentes elementos para los rituales. La mayoría de las características que provienen de la cultura muisca tienen gran variedad dentro de las múcuras. No sé si saben qué es una múcura. Ni idea, profe. La No, plata, nada que ¿cuál ver. plata? El oro. Sí, profe, pero yo hablaba de, pues, en total, todo el valor monetario, pues, el money. Usted, su merced no sabe. Tuvimos, tuvimos alguna vez un imbécil de presidente. Que regaló, Pensé que ibas a hablar como el Paraquito Alvarito. ¿no? Es que como te acercaste al micrófono y sentí como ese acento del Paraquito. Para que nadie nos escuche, porque si no, Ya mejor dicho, Profe, no se sienta mal, nosotros tuvimos un Inca que regaló todo un cuarto lleno de oro por salvarse. Y no se salvó. es que no lo encuentro. Es una, ah,
No, creo que es más grande que es un, es un águila súper gigante, más grande que esto, y lo regaló un estúpido presidente solo porque darle bien a los reyes. Y el estúpido lo regaló y pues ahora estamos peleando, llevamos muchos años peleando por eso. Yo me imagino que ustedes están igual. Eso es como, ay, ¿cómo es que se llama este galeón que encontraron? Se me olvidó. Bueno, en teoría es como un barco que se estaba llevando unas joyas, no, un montón de oro aquí de Colombia, pero resulta que el barquito se hundió y llevaba mucho tiempo perdido, mucho tiempo. Y hace como unos 6, 7 años lo encontraron, pero lo encontró una empresa gringa que se dedica a buscar así como piezas perdidas. ¿Sí? Pero la condición de ellos es que se quedan con el 50 o con el 70% de lo que se encuentra. Y pues también esa es otra pelea. Pero pues yo no sé para qué peleamos y igual se lo van a robar, Sí, sean de afuera, sea de adentro. Bueno, peleemos mejor por Panamá. No. ya dejamos pasar mucho tiempo esa discusión y ya no creo que ellos quieran hacer parte de nosotros. Creo que les va mejor así con el canal. La supieron hacer. Profe, puso el Tumi. El cual, ah. ¿Cómo que el cual? Entonces, veíamos acá. Esa presentación que nos estás mostrando también no la vas a pasar, profe. No, porque ustedes me dijeron que con eso hacían trampa. No, profe, No, no seas profe, ¿por así. qué? Pásanos las presentaciones. Ay, pues. Entonces, muchos de los elementos que nosotros vimos, ¿Por qué te quedas callada, profe? esperen chicos, Bueno, Bueno, uno viendo a la profesora haciendo como, como muecas ahí en cámara y no pensando que está hablando. bueno, compañero, yo solo diré que si la profe con sus comentarios abre heridas viejas, pues es casi imposible no poder comentar. no, comenten, comenten. Está Heridas viejas de qué tipo. de historia. Es que, pues, perdón, a mí me disculpan, pero es que nosotros hemos sido en general, unos huevones Ah, sí, profe, eso ya lo y sabemos. seguimos Toda ahí. la No, juventud profe, de Colombia. yo me refiero a por qué cuando los, entre comillas, conquistadores vinieron a nuestras naciones, nos trataron de salvajes, de si teníamos una cultura rica, o sea, Lo que éramos pasa es que, avanzados, como usted misma ha dicho. lo Y, que sabe lo que más me da bronca, porque si les hubiera ocurrido a ellos, o sea, imagínese, póngase en ese punto de vista, ¿no? ¿Qué hubieran dicho ellos? sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. O sea, el choque cultural que se tuvo en esa época fue bastante amplio. Además que pues ellos venían con toda su indumentaria, con su etiqueta, y llegar a encontrar a una gente que andaba corriendo descalzo con taparrabos, que se la pasaba lanzando lanzas para poder conseguir comida. Entonces, y aparte de eso que tenían unos rituales que no entendían, porque me perdona si estoy en lo incorrecto, digamos que hay ciertos ritos, o bueno, eso fue lo que me explicaron, eh, eso fue lo que nos explicaron, que habían ciertos ritos que se realizaban por voluntad. Entonces era que yo mm, aceptaba el sacrificio
de que me mataran y que mi sangre se drenara por ciertos lugares para que el dios Sol nos mandara agua y no hubiese sequía durante cierta época. Pero ellos, ¿qué veían? Ellos veían que cómo era posible que cogieran y mataran a alguien delante de todo el mundo y que vieran así cómo se desangraba y demás. O sea, no entendían como todo el contexto que tenían las culturas. ¿Mm? Profe, claro, pero es que estaba en sus propias narices, con todo el genocidio que causaron también en todas nuestras ciudades, imagínense. Fuera solamente eso. ¿Cuántas indiecitas no violaron? ¿Cómo no nos robaron? Y aparte de eso es que, digamos que si hubieran traído lo mejor de Europa, si hubieran llegado aquí, no sé, burgueses, condes, así, uno dice, uy, sí. Pero dígame, ¿con qué mandaron a Colón? Con ratas y enfermedades prácticamente. Yo no soy racista, pero así lo dice la historia y me disculpan ustedes. Lo mandaron con negros que estaban condenados en una cárcel por robo, por violación, por asesinatos, etcétera, y eran solamente negros los que trajeron. Entonces, aquí no mandaron lo mejor, aquí no mandaron la élite de Europa, aquí mandaron como que tenga, esto es lo que hay, mire a ver si le sirve. Y con eso fue que llegó Colón aquí a conquistar. Entonces, eh, es un poco irónico, o pues yo lo veo de esa manera, es un poco irónico cuando, cuando dicen, bueno, digamos que entre latinos hasta de pronto les queda, pero cuando dicen, los colombianos ladrones, los venezolanos ladrones, los peruanos ladrones, ¿no es cierto? Pero entonces uno va a decir, ¿y qué trajeron aquí? No, no se justifica, pero ¿qué trajeron aquí? Religión. Profe, pero Claro, te daban a ti una Biblia y ¿cuánto te robaban? Exactamente. profe, y incluso también cuando empezó la época de la colonia, las atrocidades que cometió la iglesia contra la gente. Y la verdad es que sabe que, o sea, yo pienso que es un ciclo de malas acciones que se repiten y se va a seguir repitiendo, lamentablemente. Ahí también, pues obviamente tendríamos que hablar de todo lo que fueron las cruzadas, todo ese movimiento religioso donde siguieron matando también gente. Mm, y pues también recuerden que habían muchas cosas nuestros indígenas no tenían en su época. ¿Sí? Por decir otra forma de robarlos, era que les entregaban un espejo y pues tú me tenías que dar todo el dinero. Y yo te daba un espejo así de grande, así de grande. Y pues obviamente cuando los indígenas se veían en ese reflejo que decían, ahí está mi alma, ¿no es cierto? Entonces, por eso era más importante conocer el alma que todo el oro que ellos tenían. Y el oro era algo que ellos tenían como en la mano, como que no era importante. ¿Para qué les servía eso? Si podía ver mi alma. Y son cosas que bueno, que ustedes me hacen desviar del tema y disvariar y decir cosas que no vienen al caso. Dentro, Profe, pero ¿por qué se intimida? no, ¿por qué? Antes nos estás dando retroalimentación de otros temas que tienen que ver mucho con la Sí, historia, profe. claro, sí, claro. No, no más. Bueno, otro de los, sino que es que ustedes me hacen perder el focus y después me quedo donde fue que quedé. Bueno, otro de los elementos que nosotros éramos unos tesos era en toda la parte textil.
el generar como este tipo de diseños eran, ay, pero no me escribo por el chat porque me toca dejar de compartir. No me interesa, sí, comenten. Comenten porque si no me siento como toda solita aquí. Ah, sí ves, ahora sientes lo que nosotros sentíamos en el parcial cuando nos dijiste que nos calláramos. Qué pena, pero yo siempre siento eso porque ustedes nunca me hablan a mí. Mentira, No, profe, mentira. respeto. Uy, no, profe, qué fuertes declaraciones, en serio. Profe, falacia, falacia. Todo es grabado y monitoreado por si quieren poner la queja. ¿Para qué, profe? Bueno, les estaba comentando que, bueno, dentro de la cultura azteca, nosotros tenemos algunos elementos como viene siendo la arquitectura, la pintura y la cerámica. Algunos elementos o las principales características de la parte arquitectónica son los elementos, son más que todos elementos geométricos que crean arcos o crean falsos arcos para la creación de bóvedas. ¿Listo? Una de las principales también culturas que descubrimos es la cultura olmeca. La cultura olmeca se le, ¿cómo se dice? Es que no sé, bueno, se dice que de la cultura olmeca destacan las construcciones de Teotihuacán, no sé si las han visto, sí que son estas. ¿Esas son las de México, profe? Yes. Ay, no sé por qué le pasa esto a esto. Es que Bean tiende a nunca leer los links de manera correcta. Por eso deberías programarle ahí para que siempre lo abra con Chrome. Es que a mí me toca tener con esta una cuenta, con Chrome otra cuenta, con, bueno, un montón de cosas ahí. Bueno, estas son de las principales construcciones. Profe, una pregunta. Dime. Ya que estamos viendo el arte y también pues lo que las culturas precolombinas realizaron con respecto a sus, pues a sus representaciones, ¿usted qué opina de las cabezas olmecas? Mm, a mí me encanta. Me parecen, o sea, lo que pasa es que Pero me refiero a usted, ¿qué opina en un sentido muy objetivo, pues, cómo lo realizaron la cultura antigua, ya que pues no contaban con las herramientas, ¿no? Para poder hacer ese tipo de arte. cómo lo realizaron, yo creo que es un poco complejo, porque yo creo que de un modo u otro tenía que haber como algún elemento metálico o alguna piedra un poco más fuerte que la que tallaron. Y pues esa piedra realmente es bastante dura. Entonces, digamos que es un poco complejo el empezar a saber cómo lo hicieron. ¿Mm? Es lo mismo que este tipo de construcción. O sea, este tipo de construcción, para que cada una de las piedras casara, yo creo que también tuvieron que haber tenido como un elemento que les permitiera tallarlo, porque no creo que se dedicaran a buscar, no sé, con un hilo, empezar a medir cada piedra, esta piedra me sirve, esta piedra no me sirve, esta piedra me sirve, esta piedra no me sirve, o sea, sería como algo bastante complejo. Claro, profe, y como usted dice, el material pues, es granito, o sea, es granito puro, es un material muy resistente, muy consistente. Exacto, entonces yo creo que ellos, o sea, yo creo que somos muy ignorantes en cuanto a ese proceso.
porque o sea, todavía no lo hemos descubierto, no sabemos cómo se hicieron, hay teorías conspirativas, pero no hay una respuesta como tal que diga, es esto y ya. Entonces, no sabría, no sabría, o sea, son solo teorías. Bueno, tacho, antes de que nos sigamos desviando el tema. Lo chévere de este tipo de construcciones es que tenemos una, si no estoy mal, y si mal no recuerdo, eh, como esto es en México, México es llano, todo es planito, ¿listo? Entonces, de esta a, ¿cómo es que se llama? Ah, creo que es Chichén Itzá. A Chichén Itzá se mandaban señales de humo y como pues es todo plano, esas dos culturas se alcanzaban a comunicar. De hecho, hace poco vi un documental. mm, ¡Ay! Hace poco estaba mirando un documental donde decía que ellos estaban aquí. Es que les digo, están como por acá. Y ellos alcanzaron a conquistar casi que todo esto. O sea, pues obviamente entre ellos mismos habían guerras, ¿no? De todo esto, y se comunicaban, era así, porque toda esta parte es muy plana. Entonces sus comunicaciones eran por señales de humo. Bueno, ahí fallaron como en algunas precauciones que no tuvieron en cuenta y pues les falló todo su plan malévolo de ser los dueños de América. ¿Listo? Pero, profe, ¿cuál cree usted que fue la razón por la cual nuestras culturas en general no se desarrollaron de forma más rápida? No, a mí me parece que al contrario, que ellos se desarrollaron de una manera y las organizaciones, la jerarquía y todo lo que ellos mantenían me parece que era muy bacano, muy chévere. No, sí, sí, profe, pero hablando de, pues, un avance tecnológico, a eso me refiero. ¿Cómo vas a decir que ellos no tenían, mira aquí la imagen que te estoy presentando, ¿cómo vas a decir que ellos no tenían avances tecnológicos si, No, no, pues, profe, me refiero a, pues, avances tecnológicos para poder, no me refiero a consolidarse como sociedad, porque eran una sociedad realmente, pues, autosuficiente, sino me refiero a como que la tecnología para poder combatir eh, contra, pues, otro tipo o sea, tú te de refieres peligro? de pronto como hacia la parte de los españoles y demás, ¿sí? O sea, porque, Es que yo me refiero, por ejemplo, lo que no hubo mucho fue lo que es la comunicación entre las culturas de Sudamérica. Y yo pienso que es por eso es que hubo un retraso. No hubo, pues, un medio de transporte el cual hubiera permitido que la comunicación y, pues, todo lo que pudieron haber compartido haga que, pues, su sistema funcione de una forma más rápida, más avanzada. A eso me refiero. Pero ya, profe, ya no me voy a desviar del tema, siga, siga. yo, Y ya bueno, se quedó pensando qué responderle. Yo recuerdo que yo vi videos de donde explicaban, o sea, estos, como estos videos de universos paralelos donde se dice que hubiera pasado, sí, los típicos what if, en donde aparecía la razón de por la cual los pueblos así precolombinos perdieron en la lucha contra los españoles y era que básicamente por culpa de ciertos reyes de ciertos pueblos que no consideraron la unión entre ellos como una fortaleza, sino más bien como un problema, fue la razón de que en parte como la defensa indígena perdiera, porque no se unieron entre ellos, sino que se fueron como individualistas cada quien por su lado y por eso fue que terminaron perdiendo ante las armas. bueno, lo que pasa es que obviamente nuestras culturas tampoco tenían idea de la magnitud básicamente como que lo que se venía encima, ¿me entienden?
O sea, ellos creían, porque su realidad era que ellos peleaban con flechas, de pronto con palos, con armas muy cercanas. Cuando llegan, Profe, pero el arma de fuego, disculpe que le corte, el arma de fuego no se fabricó en Europa. O sea, me refiero a eso. O pero sea, el nosotros, arma de fuego se fabricó en China por la pólvora. pero dime quién estaba más cerca a China. Pero a eso me refiero, profe. O sea, ahí había medios de transporte, habían caballos, habían barcos, habían embarcaciones que permitían que pues se comerciara, se compartiera. Y yo pienso que esa falta de todo eso hizo y recayó en que pues nosotros nos quedáramos un poquito atrás. A eso me refería. Lo que pasa es que yo lo veo desde esta manera. Lo que pasa es que la parte europea era un poco, ellos siempre como que su afán dentro de la parte de los reyes y reinados y demás, su afán y sus estrategias siempre eran conquistar. Entonces, ellos desarrollaban muchos elementos que le permitían generar como este tipo de guerras. ¿Qué sucedía con nosotros? Nosotros éramos unas culturas un poco más pacifistas. Obviamente sí peleábamos, pero no al nivel de ellos. O sea, nosotros no teníamos, como era lo que les estaba tratando, lo que les estaba como explicando ahorita con la cultura olmeca. Es cierto que ellos conquistaron gran parte de su territorio, sí, gran parte de América. Si nosotros nos poníamos o nos ponemos como en ese plan, era muy posible que generáramos otro tipo de armas adicionales a las que ya estaban. Profe, pero yo infiero a eso, porque si usted dice de, bueno, está hablando del pacifismo, imagínense a los griegos, que eran una potencia militar y tenían a los hombres más bravos, pues de todas sus filas, o sea, tenían a los guerreros más fuertes y imagínense, ni con eso pudieron haber podido, pues, expandirse. Bueno, y también tiene que ver mucho que todo el conflicto siempre ha estado ahí, en todas las culturas y en todas las regiones y en todos los países. Pero ¿quiénes tenían más conflictos? ¿Quién es más grande? ¿Son ellos o nosotros? Si lo miramos en cuanto a territorio. ¿Quiénes tenían más por conquistar, ellos o nosotros? ¿Quiénes tenían más tiempo para pensar en guerra y demás? Y fíjense que la parte de la jerarquía ay, pucha, en Europa está un poco más marcado, ¿no es cierto? Que es lo que yo les digo, o sea, vienen los reyes, los virreyes, no sé qué, sistemas, bla, 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 bla. Aquí no era tanto. Entonces, eso también infiere un montón. Lo otro, tú peleas mucho como por la parte del transporte. Y tú dices, pero ellos porque sí tenían eso y nosotros porque no teníamos aquello. Fíjate que parte del transporte que se da también se da es para la guerra. ¿No? Europa, digamos que lo teníamos ahí súper cerquita a África, ¿no es cierto? Estaba Egipto, donde se empiezan a utilizar esos elementos de transporte. ¿Cuáles fueron los primeros carros que se utilizaban con caballos? Pues, profe, si usted sabe, por obviamente historia, aquí, pues aquí no tuvimos caballos hasta la época en la que vinieron los, los conquistadores. O sea, no teníamos todas esas cosas que ellos pues ya la tenían, ¿no? Yo pienso que por esa parte sí, ¿no? Es por eso también que influye bastante. Y bueno, pero ya, profe, ya hay que seguir con el tema, Digamos profe, nos que estamos desviando mucho. otra de las cosas que teníamos en contra de nosotros es que nuestros pueblos no tenían enfermedades. Nosotros no teníamos enfermedades. Cuando llegaron los europeos, trajeron un montón de enfermedades, cosa que también hizo que nuestros indiecitos bailan, ¿cierto? Entonces, eso también influye mucho. Bueno, tenemos aquí a tu cultura que a mí me parece que son unos tesos.
unos pesos. El hecho de generar... Profe, Dime. ¿usted ha visto los, disculpe que le corte, usted ha visto los andenes y cuál era su función y de qué forma estaban construidos para que puedan tener la mayor productividad en todos los meses del año? Era increíble, la verdad, la capacidad de arquitectura que tenía. Cada uno, sí, nene, yo estuve allá, estuve en Machu Picchu, estuve en Izar, estuve en Ollanta, bueno, y por eso te digo que las construcciones son bacanísimas. Y bueno, dentro de lo que nos explicaban es que entre cada uno de los pisos había uno o 2 grados de diferencia. Es decir, cuando hablamos de pisos son como estas terracitas que vemos acá. Hay 1 o 2 grados de diferencia y cada uno de esos pisos se utilizaba para como laboratorios para sembrar diferentes granos de maíz, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos granos se generaban, se realizaban, y lo que hacían es que en esta parte, esta es Machu Picchu, ¿no? Y esta aquí Sí, arriba profe. es Guayana Picchu, ¿no es cierto? Aquí en Guayana Picchu, o en la mayoría como de las montañas que están, lo que se hacía eran generar como unos tipos de nevera. Entonces, dentro, lo que hacían eran ellos cultivar aquí los diferentes granos y los llevaban aquí a las neveras. Dentro de esas construcciones o dentro de esas neveras, ellos también eran muy pilos porque tenían en cuenta hacia dónde corría el aire. ¿Esto con qué objetivo? Cuando, como está súper bien arriba en la montaña, el aire va a pegar frío. Entonces, como va a pegar frío, lo que va a hacer es conservar cada uno de los alimentos que se encuentran aquí. Y así, de ese modo, también tener comida en momentos de que haya poca cosecha. Además, no cosechaban por cosechar. Ellos también ahí tenían como todo su calendario y toda su organización eh, para generar la construcción. Creo que en ¿cómo es que se escribe? Ollanta, ¿cómo es que se escribe? Dime. Se escribe así. Bueno, aquí en Ollanta, ay, aquí en Ollanta hay una cara. Entonces, según la posición del sol, no sé si alcanzan a ver que tienen como un ojito. Ese ojito, dependiendo si se encontraba como, o sea, al generar sombra en cierto ángulo y en cierta época del año, al generar como cierto tipo de... mire acá. Aquí creo que sí se alcanza a ver. Al generar esa sombra en los ojitos y en la boquita, era como la época para la cosecha o para la recolecta. Entonces, esa carita era quien les daba eh, la fecha del calendario, si era de recolección o era de siembra. Entonces, también son como cosas muy chéveres que ellos desarrollaron. ¿Listo? Aquí también, obviamente, tenemos la parte textil, la parte arquitectónica, la parte orfebre. Son cosas muy interesantes que ojalá ustedes se apropiaran. El arte precolombino se caracteriza especialmente por tener elementos antropomorfos. Cada uno de estos elementos se utilizaba como para realizar ritos. Entonces, obviamente, pues cada cultura tenía su rito, ya sea para recibir a un nuevo cacique o para despedir. Entonces, cada uno tenía su ritual, fuera de entierro, fuera como de recibimiento,
pero casi todos estaban centrados en cuanto a la naturaleza, a esos seres divinos que permitían como el paso, ya sea o a la siguiente vida o como hacia el siguiente nivel de sabiduría. Recuerden que aquí, por lo menos dentro de nuestra cultura, eh, los indígenas, nuestros indígenas, para poder ser cacique, tenían que estar dentro de la cuca. La cuca era esa cueva que una cueva que se realizaba o que se diseñaba dentro de una montaña. Quien iba a ser cacique tenía que estar desde los 2 años hasta los 7 años de edad dentro de la cuca, estudiando, analizando, eh, entendiendo toda la parte de la naturaleza y no podía tener como contacto con su pueblo porque se decía que iba a ser como que su corazón se iba como a corromper. Entonces no le permitían tener acceso con nadie del pueblo hasta que cumpliera 7 años. Cuando él ya cumplía 7 años, o le permitían durante 3 años tener acceso al pueblo, pero solamente en horas de la noche. Ya cuando él cumplía los 10 años, el cacique de ese momento tenía que como que aceptar o no a su, ¿cómo se dice? Como a quien lo iba a representar a él. Si lo aceptaba, de igual manera, él tenía que seguir estudiando y tenía que seguir aprendiendo para poder para poder relevar a ese cacique cuando falleciera. Entonces, durante todo ese tiempo, eh, sí, los caciques siempre tenían que estar aprendiendo de política, de la estructura, de todo lo que tenía que ver con su pueblo. La mayoría de las piezas, sí, gracias, ya escribí, ya les mostré. Muy tarde, Juan, gracias. Mentiras, estoy tomando el pelo. Les comentaba a ustedes que la mayoría de los elementos que se utilizaron. ¡Ay, pero que no me escriban! Ah, está bien. La mayoría de los elementos que se desarrollaron fueron las múcuras. Las múcuras fueron como estas vasijas que se utilizaban para transportar, bien sea agua, bien fuera la chicha, bien fuera, ¿qué es lo otro que nosotros tomamos? ¿Qué más tomamos? Gaseosas, juguito. Ay, que sí. Eso toman ustedes, ojalá. Profe, Jugos, yo tomo ¿Cerveza? chicha de jora. ¿La ¿cuál es Juguito. esa? cerveza? Uy, ¿sabes cuál me gustó que probé allá? Es La co- chicha morada. Ah, sí, la chicha morada. No, pero la chicha de jora es esa chicha que es fermentada y pues tiene por ende un grado de alcohol. Sí. Borrachos acá todos de por Dios. Che. Ay, no, no, que nunca he ido al chorro. Ay, sí se nota que se la pasa por allá. Uy, qué No, no, violencia. es que digo porque en las vasijas pues almacenaban también la chicha de jora acá. Sí, no conocía esa chicha, pero sí, pues estaba la chicha, estaba, ay, ¿cómo se llama esta otra que? Masato, pues obviamente agua, y en algunas, en las que eran más chiquiticas, ¡uy! Oigan, ¿qué le pasa a esta vaina? Este tipo, por decir, este tipo de poporos
Esta se utilizaba más que todo para realizar el mameo, creo que se llama, que es cuando se mastica la hoja de coca, se escupe y se mete y se deja como ahí por un tiempo, pero esto era con fines medicinales, ¿listo? O espirituales. Esto no se utilizaba para, ay, sí, vamos a... No, ¿Ya oíste, compañero castellano? ya no. Epa. Bueno, dentro de las diferentes técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que siempre estuvo muy presente la parte de la arquitectura, la parte de la pintura y toda la parte de la cerámica. Obviamente cada una de las culturas se especializó en una. Si nos vamos, si nos fijamos en la madre. ¡Jueputa! Ay, chicos, perdón, pasó algo, qué pena. Eh, El eh, fantasma ataca de nuevo. esperen, no, no, no. Esperen, esperen ya. Chicos, qué pena. Dejamos hasta aquí. Dejamos hasta aquí, ¿listo? Nos vemos dentro Me de... encantó ese final de clase. Cuídate, profe. Bueno, qué pena, chao, chao. Final